1:25, Guadalix de la Sierra inicia el 500 aniversario de su privilegio de villazgo, otorgado por Carlos V. Ayer se presentaba Autoescuelamarinero.es. Más de 45 años formando conductores. Todos los permisos y cursos profesionales. Infórmate de tu autoescuela marinero más cercana y de la mejor oferta para tu carnet. Autoescuelamarinero.es. Importante este 2023 porque se cumplen esos 500 años desde que ese núcleo urbano, núcleo de ciudad de personas, en ese momento, 1523, consiguen ese privilegio de villa, lo que suponía independizarse, para hablar en el lenguaje coloquial de estos momentos de Manzanares el Real, ¿no? Recordemos que a Colmenar Viejo le pasó algo similar, Sonia, que todos los años celebran justamente el privilegio de villazgo. Lo que pasa es que a Colmenar Viejo ese documento se lo firmó Isabel la Católica, y en cambio, los Reyes Católicos, mejor dicho, y en cambio a Guadalix de la Sierra se lo firmaba Carlos V en 1523. De cualquier manera, ayer fue motivo de fiesta, ya que bueno, pues se invitó a ciudadanos, a asociaciones, a colectivos de Guadalix de la Sierra a un acto en el que sobre todo se quiso trasladar a los ciudadanos por parte del alcalde de Guadalix de la Sierra, Borja Álvarez, que lo importante es celebrar ese fragmento de historia, ¿no? Sobre todo también esa identidad de Guadalix de la Sierra, con un conjunto de actividades que por otro lado también podría ser bueno para esta ciudad norteña, porque puede atraer a ciudadanos a la localidad. Vamos a escuchar a Borja Álvarez, alcalde guadaliseño. Esto es un cumpleaños de todo el pueblo y de todos aquellos visitantes que quieran venir a Guadalix. Estamos a menos de media hora del aeropuerto de Barajas, entonces es fundamental conocer Guadalix en sus 500 años, en la celebración de esos 500 años, y es importante que todos participemos, porque como digo, me toca ser alcalde ahora, pero estos 500 años son de todos los vecinos y vecinas de Guadalix. La gente que no conozca esta parte del pasado la van a poder descubrir aquí en la exposición de ese documento, ¿no? Firmado por Carlos V. Sí, afortunadamente en el 2019 empezamos a ver información dentro del archivo y empezar a investigar dónde podía estar ese documento. Finalmente dimos con él, que está, creo que es en Toledo, donde estaba. No es el documento original, que no se conserva, sino bueno, una copia real de lo que fue el documento, y gracias a María Luisa, que desde aquí también le agradezco su enorme trabajo, pues pudimos encontrar toda la documentación que ha hecho posible, bueno, pues toda esta exposición y lo que va a dar lugar a todo este año de celebración del privilegio de villa. Ahora esta parte histórica se suma a los otros atractivos de Guadalix, ¿no? Que obviamente el pasado cinematográfico, bienvenido Mr. Marshall, todas esas rutas que se pueden hacer por la zona, la gastronomía, la cordialidad de los ciudadanos con los visitantes. Yo creo que esto, el privilegio de villa, es un poco el colofón, ¿no? De descubrir Guadalix en todo su esplendor. Es una villa, desde mi punto de vista, preciosa, donde se puede hacer todo tipo de deportes, rutas turísticas y como decías, hay un interés cultural enorme, ¿no? Hablando del cine español, de nuestro querido Berlanga y su famosa película Bienvenido Mr. Marshall, que como sabemos se rodó aquí, ¿no? Entonces, Guadalix es cultura. Lo hemos dicho muchas veces, no nos cansaremos de decirlo. Entonces, todo aquel visitante que quiera recibir algo de cultura de la Sierra Norte, de la Sierra de Guadarrama, estaremos encantados de recibirles en Guadalix de la Sierra. Pues nada, alcalde, disfruten de este año y de los siguientes, ¿no? Celebrando este privilegio. Ojalá que sí, estáis invitadísimos. Gracias. Fíjate, Sonia, que la carta de merced y exención original que eximía y apartaba de la jurisdicción de la villa de Manzanares al lugar de Guadalix no ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, sí se tiene un documento que se custodia en el Archivo Histórico de la Nobleza, en el Archivo de los Duques de Osuna, que es un documento que en realidad es una copia autenticada de ese otro de 1523, ¿no? Ese documento es de 1741 y es en el que se basa la exposición que se puede ver durante todo este año en la Biblioteca Municipal José Manuel Fraile Gil. Es una exposición que vamos a poder ver del 10 de febrero, es decir, desde hoy hasta el 30 de diciembre. Eso es una de las actividades, esa exposición, pero hay mucho más organizado. ¿Qué tenemos en cuanto a actividades conmemorativas? Nos lo va a contar en un momento la concejala Cristina Herrán, con edil de Turismo y Cultura, entre otras áreas, pero bueno, ya te puedo comentar que, por ejemplo, pues va a haber una fiesta medieval el próximo 29 de abril, también habrá teatralizaciones en diferentes ubicaciones a lo largo del mes de julio. También en ese mes de julio va a haber un mercado medieval, exactamente el 29 y el 30 de julio,
Y luego ya, digamos, el colofón será el 23 de diciembre, el día de la Villa de Guadalís, que se ha trasladado a esa fecha por aquello de no interrumpir en un 24 de diciembre, que sería la fecha ideal, puesto que fue ese día en el que se firmó ese documento, pues la correcta funcionamiento de una Nochebuena, ¿no? De cualquier manera, Sonia, le hicimos algunas preguntas a Cristina Herranz, concejal de Turismo y Cultura de Guadalís de la Sierra. Vamos a escuchar también sus contestaciones. Este año vamos a conmemorar nuestro 5º centenario, los 500 años de privilegio de Villa, y bueno, pues para ello hemos tenido que programar una serie de actividades, eventos, para poder celebrar durante todo el año todo este privilegio realmente, que es lo que tenemos. Entonces, bueno, pues vamos a tener talleres para niños, para mayores, vamos a tener nuestra fiesta medieval, que será el 29 de abril, también tendremos conferencias, también un poco para que nos ayuden a entender qué significa o qué significó para Guadalís en ese momento el privilegio de Villa, para que nos pongan un poco en el contexto histórico. Y también, bueno, pues el 23 de diciembre, este año celebraremos el Día de la Villa. Deberíamos celebrarlo el 24, pero como es Nochebuena, pues para no interferir, lo haremos el día 23, y nos gustaría que ese día, digamos, que se quedara ya instaurado como el Día de la Villa de Guadalís. Se tiene ya un cronograma de actividades que va a tener lugar durante este año. ¿Cuáles serán las más inminentes? Pues la más inminente es el 29 de abril, con la fiesta medieval que vamos a tener, que digamos era un poco el pistoletazo de salida para todas las actividades que habrá, de talleres para mayores, para niños. También vamos a tener recreaciones teatrales de la concesión de Villa. En julio tendremos conferencias, charlas y en definitiva, bueno, pues actividades de todo tipo para abarcar a todos los vecinos, y bueno, pues lúdicas, un poco más serias, para que haya para todo el mundo. Mientras tanto, podemos abrir boca, ¿no?, y conocer un poquito más de aquella época, sobre todo del documento que daba la independencia a Guadalís de la Sierra del Real del Manzanares, con la exposición que tienen aquí en la Biblioteca Municipal. Sí, la exposición se inaugura hoy y la exposición va a estar permanente todo el año. Entonces, la exposición consiste en es la carta que se nos concedió, en la que se concedía ese privilegio de Villa, y la carta está transcrita, y aparte también pues tiene anotaciones para que la gente pueda leer un poco y ver lo que es el contexto y cuál era la situación del momento. También tenemos una exposición de fotos antiguas a partir de 1900, de todo lo que es bueno, pues el pueblo de Guadalís, sus gentes, las actividades más típicas del campo, de la fiesta, bueno, pues un poquito de todo, para conocer qué es lo que era Guadalís en esas épocas. Y también tenemos en la Biblioteca Municipal un conjunto de fotografías antiguas del siglo XX que nos pueden hacer una idea de cómo fue el pueblo, los ciudadanos en aquellos momentos, ¿no? Que incluso habrá gente que pueda ver a sus abuelos, abuelas, bisabuelos. Claro, ya te digo, la exposición comienza, la primera foto es de 1900, entonces abarca hasta los años 70 aproximadamente, para que se pueda ver pues eso, cómo eran las gentes en ese momento. Y claro, pues todos los vecinos que quieran venir a verla, aparte de poder hacerse la foto en este fotocall que vamos a dejar, pues también podrán ver a las gentes de esa época y demás, y reconocer a vecinos, a familiares. Bueno, incluso hay una foto, por ejemplo, en la que está mi padre. O sea, quiero decir, todos nos vamos a ver identificados y vamos a reconocer a alguien en esas fotos. Invitamos a todo el mundo que quiera acercarse este año por Guadalís para disfrutarlo y para compartirlo con nosotros, porque bueno, pues es algo que solamente se puede celebrar una vez en la vida, y estamos muy contentos y muy orgullosos.
Fíjate, Sonia, qué curioso que les preguntaba por cómo han hecho esa exposición, porque son fotos antiguas en blanco y negro, algunas en sepia, es decir, algunas fotos de 1900. Y me comentaban que es que esto ha sido una iniciativa que han impulsado a través del CAPI, el Centro de Acceso Público a Internet, para que los ciudadanos, en el caso de que tuvieran algún documento fotográfico en casa antiguo, pues lo llevaran allí, se escaneaba, se indicaba, bueno, pues al documentalista algún tipo de información sobre quién aparecía, y con eso se van a poder hacer exposiciones. La primera ha sido esta, y la verdad es que está muy bien, porque de hecho ayer, cuando el público se paraba un ratito entre tomarse una croqueta y una empanadilla, pues entonces estaban mirando y reconocían a gente, ¿no? Pues mira, esta es mi prima, mi abuela, mi bisabuela, qué curioso esto, ¿no? Que cómo se hacían las fotos antiguamente, que bueno, esto seguramente lo sabrás tú, ¿no? Las mujeres y las parejas hacían la fotografía de boda de manera así un poco muy extraordinaria, pero es que antes no se vestía de blanco, generalmente se vestía de negro. Muchas mujeres acudían con un vestido negro y luego con toquilla o con manto. Que es una forma de acercarse a esa época y ver cómo hemos cambiado y cómo era todo. Bueno, además de esa exposición, de algunas actividades de las que nos ha hablado la concejala, también nos vamos a fijar en la Casa de la Juventud, que tiene ya fecha para distintos talleres, por ejemplo. Sí, se quiere que las actividades sean muy participativas y, claro, una manera de presentarles a los niños, a las niñas, a los adolescentes este periodo de 1500, pues es haciéndolo a través de actividades lúdicas. Entonces, pues por ejemplo, el día 24 de febrero tienen previsto hacer un taller de equipación medieval, el 4 de marzo un buscapistas, que se titula El robo de la corona, el 10 de marzo un escape room, Huye de la mazmorra. Muy bien, así en plan medieval, pero también, por ejemplo, habla taller de catapultas, una gincana medieval, de atuendo medieval, teatro de títeres, también habrá un taller para hacer un escudo heráldico o también para crear tu propia bandera, incluso torneos templarios. Nosotros les indicamos que ustedes estén al tanto de las redes sociales y de nuestra radio, que iremos informando de cuando haya alguna actividad. Sí, hoy en nuestra web pondremos también esas fechas, ¿no? Para que las vayan teniendo en cuenta, pero a partir del 24 de febrero es ese primer taller de equipación medieval, y estamos hablando de programación hasta junio con el taller de Crea tu bandera. Además, bueno, pues ese mercado medieval, las teatralizaciones que en julio van a estar, y cómo no, en diciembre ese día de la Villa de Guadalix, del que también hablaremos. Ayer también acudió la consejera de Cultura y Turismo al acto. Sí, efectivamente, vamos a escuchar a Marta Rivera de la Cruz. Bueno, hablar de una villa que celebra el 5º centenario es que es mucho, son 500 años de vida documentada además perfectamente, con lo cual es un buen momento para celebrar, para que los vecinos reflexionen sobre el privilegio que supone vivir en un lugar con tanta historia detrás, y también para que los madrileños se animen a conocer un lugar que significa mucho, evidentemente históricamente, arquitectónicamente, con la iglesia de San Juan Bautista, que es una maravilla, y después Guadalix de la Sierra está ya unido siempre a la historia del cine español, porque aquí se rodó la célebre escena del balcón de Bienvenido Mr. Marshall. Solamente eso ya es suficiente para que todo el mundo quiera conocer Guadalix. Tiene además unos paisajes maravillosos, es un lugar con la denominación de origen de carne de la Sierra de Guadarrama, que es uno de los enclaves de producción. Y bueno, creo que las celebraciones siempre son buenas, creo que tenemos que encontrar motivos para poner en valor las localidades, para unirnos en torno a una celebración. Bueno, pues ya saben, a partir de ahora Guadalix de la Sierra celebra este 5º centenario del aniversario de haber conseguido ese privilegio de villa. Y, por cierto, también hay que decir que los vecinos que lo deseen pues pueden acercarse por la oficina de turismo, donde pueden recoger un imán de recuerdo de ese 5º centenario. Bueno, pues iremos contando esas actividades. Ahora, François, te dejo unos minutos para que termines de organizar las actividades para este fin de semana, no solo en Guadalix, sino en toda la zona norte, y enseguida repasamos esa agenda de fin de. Hasta ahora.